Buenos días, mi nombre es Luis Concha Medina, tengo 60 años, sexo masculino y mi nivel educativo es superior. Respondiendo a esta pregunta que hice, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el gobierno de Fujimori estuvo marcado por diversos problemas económicos, políticos y sociales que tuvieron un impacto significativo en el país. Cuando él ingresa se encuentra con una hiperinflación y tuvo que hacer una reforma económica. Implementó un programa de ajuste estructural conocido como el famoso Fujishock, que incluyó la liberalización de precios, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Pues el Perú se encontraba en una crisis muy grande y esta liberalización trajo beneficios en el crecimiento, pero no fueron bien distribuidos, provocando ¿qué? Provocando un aumento del desempleo y la pobreza. Fujimori también tuvo que disolver el Congreso en 1992 y a lo cual se denomina el famoso autogolpe y gobernó mediante decretos. Este acto consolida su poder, pero también debilitó las instituciones democráticas del país. Fujimori promovió una nueva constitución, la constitución de 1993, que le permitió ser reelegido en 1995. Para las elecciones del año 2000, Fujimori fue reelegido en medio de grandes acusaciones de fraude electoral. Estas elecciones fueron ampliamente cuestionadas y que llevaron a una crisis política que al final de cuentas culminó con la renuncia mientras él estaba de una visita oficial en el extranjero. De Brunei se pasó a Japón. También podemos decir que hubo en el aspecto social la violencia y violación de los derechos humanos. Puso mano dura contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, pero que disminuyeron la violencia terrorista, pero también estuvieron acompañadas de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, como los estudiantes de la Cantuta, torturas, entre otros, en los cuales incluso hasta su esposa estuvo involucrada en eso de las torturas. El caso también gravísimo fue el resultado de la esterilización de mujeres indígenas y campesinas sin su consentimiento. Y esto fue una denuncia como violación masiva de los derechos humanos. Podemos concluir que tuvo un impacto profundo y complejo en la historia. Logró estabilizar sí la economía y reducir significativamente las amenazas del terrorismo. Reducir, no eliminó por completo. Su gobierno también fue marcado por el autoritarismo y el grado de corrupción al que se llegó, la violencia y violación a los derechos humanos y las profundas y graves divisiones sociales. A la segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Durante este gobierno se implementaron una serie de medidas drásticas para combatir la inflación. La inflación que nos dejó el gobierno saliente de Alan García. Y lo primero que tuvo que hacer, aunque en su plan de gobierno no estaba, fue aplicar el famoso Fujishock. El famoso Fujishock, ¿no? Fueron diseñadas para qué? Especialmente para estabilizar la economía y controlar esta inflación. Acá podemos mencionar algunos casos como la liberalización de precios, el tipo de cambio que dejó a la oferta y la demanda, una reforma profunda en el aspecto fiscal, la privatización de empresas estatales que no eran eficientes para el país, trayendo inversión extranjera, se apertura el comercio exterior, eliminando aranceles y las restricciones a las importaciones, y el Banco Central de Reserva adopta una política monetaria para que reactive la economía con tasas de intereses para controlar esta oferta. Son medidas efectivas, sí, porque nosotros habíamos tenido pues una inflación de casi el 10.000%, casi lo que está sucediendo en la actualidad en Venezuela. Entonces, y en 1990, el 6 de agosto de 1990, cuando da el Fujishock, se tuvo que reestructurar con este Fujishock la inflación.
llegando a tener una economía más estable y, bueno, pues, y controlándola predeciblemente en el año. ¿Cuál fue el impacto? Hubo un impacto social, aumentó naturalmente la desigualdad y podemos decir prácticamente que por las dificultades experimentadas, los que más sufrieron fueron las poblaciones más vulnerables. Entonces, pero en su momento era lo que se tenía que hacer. Y eso lo hizo Fujimori. ¿Qué, me- ¿Qué medidas se implementó para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivos? En cuanto a la inflación, una de las medidas más destacadas durante el gobierno de Fujimori fue la implementación del Plan de Estabilización y Reformas Estructurales. En 1990, este plan incluyó políticas de ajuste económico como la liberación del mercado, la reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales. Esta medida lograron reducir la inflación de manera significativa en Perú, pasando de niveles muy altas a tasas más controladas. Sin embargo, esta política también generaron críticas y controversias debido a su impacto en la población más vulnerable, aumentando la desigualdad social. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En cuanto a las políticas sociales durante el gobierno de Fujimori, se implementó el programa social conocido como Programa de Asistencia Alimentaria, PAA. Este programa estaba dirigido a brindar apoyo alimentario a las poblaciones más necesitadas, especialmente en zonas rurales y de extrema pobreza. Además, se establecieron programas de educación y salud para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. A pesar de estos esfuerzos, hubo críticas sobre la efectividad y transparencia en la implementación de estos programas sociales. Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. En relación al control de la prensa durante el gobierno de Fujimori, se tomaron medidas que limitaron la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación. Se crearon leyes y regulaciones que restringieron la libertad de prensa, como la ley de prensa y la creación de organismos de control de los medios. Estas medidas generaron un ambiente de censura y autocensura en la prensa, limitando la capacidad de los medios de comunicación para informar de manera crítica y objetiva. Como resultado, se produjo una vulneración de la libertad.